Buenas tardes. Buenas Buenas tardes, tardes, doctora. mejor. Ah, ya, perfecto. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar la clase programada el día de hoy. El diagnóstico de shock séptico, el título es shock séptico en pediatría. Para quienes no me conocen, trabajo en el Hospital Revaliati en el servicio de emergencia pediátrica. Entonces vamos a empezar. La finalidad es que aprendamos a reconocer, ¿no? La finalidad de esta clase es que aprendamos a reconocer los diferentes tipos de shock que pueden ocurrir en el paciente pediátrico. Para ello vamos a utilizar una herramienta muy importante que es el triángulo de evaluación pediátrica. Este triángulo de evaluación pediátrica nos va a permitir identificar un poco mejor los diferentes signos, ¿no? Que nos pueden hacer sospechar de los diferentes síndromes fisiológicos que pueda tener el paciente. Entonces, para ello se utilizan tres lados, que es la apariencia, la respiración y la circulación. En la apariencia lo que se va a evaluar más que todo es la parte neurológica, donde se va a considerar cómo está el tono del paciente, si se interactúa con el medio ambiente, si el paciente se consuela o no se consuela, cómo nos está mirando, y el llanto del paciente, ¿no? Si es un llanto irritable o simplemente es un niño completamente hipoactivo. Con respecto a la respiración, vamos a evaluar si ese paciente, si escuchamos en ese paciente algún ruido anormal, la presencia de signos de trabajo respiratorio, me refiero a los tipos de tirajes, ya sea subcostales, intercostales, supraesternales, retroesternales, etcétera, o escuchar algún ruido que me diga que la vía aérea está obstruida, por ejemplo, un estridor, la presencia de sibilantes, etcétera. Y en la parte circulatoria, que está relacionado específicamente con la clase de ahora, lo que vamos a evaluar es los diferentes signos de hipoperfusión que pueda tener el paciente. Es decir, yo voy a observar en ese paciente si el paciente se encuentra pálido, si el paciente tiene una piel marmórea o si está cianótico. Eso nos va a dar como diagnósticos diferentes tipos de combinaciones de diagnósticos fisiológicos. Esos diagnósticos fisiológicos son los siguientes. Es que el paciente se encuentre estable, ¿no? Que el paciente se encuentre estable, ¿no? Cuando los tres lados del triángulo están normales,
el paciente tiene dificultad respiratoria cuando de los 3 lados se encuentra anormal la parte respiratoria. Yo hablo de un fallo respiratorio cuando además de la parte respiratoria el paciente tiene alteración de la apariencia. Yo hablo de una disfunción del sistema nervioso central cuando de los 3 lados solamente se encuentra alterado el lado de la apariencia de este triángulo de evaluación pediátrica. Si el paciente tiene de los 3 lados, el lado circulatorio, si encuentro en ese paciente palidez, cianosis, una piel marmoria, yo voy a decir que ese paciente se encuentra con un shock compensado. Pero si además de ese lado, que es el lado circulatorio, la apariencia está alterada, yo voy a mencionar que este paciente tiene un shock descompensado. Y por último, el fallo cardiorrespiratorio, en el cual los 3 lados de este triángulo se encuentran alterados. Entonces, para la clase de hoy, definitivamente me voy a fijar en el lado circulatorio, ¿no? Y en lo que corresponde a la apariencia. En el lado circulatorio, buscando los signos de hipoperfusión, y en la apariencia, el compromiso neurológico de ese paciente. Si tiene ambos lados, entonces es un shock descompensado. Si solamente está alterada la parte circulatoria, es un shock que está compensado, ¿no? Luego vamos a mencionar lo siguiente. ¿Cómo definimos nosotros shock? Shock se define, pues es un estado fisiológico que se caracteriza por una perfusión tisular inadecuada. Es decir, existe un déficit en la administración de oxígeno y tiene un déficit en la administración de nutrientes, ¿no? Por lo tanto, no va a poder satisfacer las necesidades del requerimiento metabólico de los tejidos. Cuando yo hablo de shock, a veces lo relaciono con la presión arterial. No debemos de relacionarlo con la presión arterial porque el shock no está relacionado con una presión arterial baja, ni alta, ni normal, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente, por ejemplo, en un paciente con una pérdida de volumen, vamos a tener sí una presión baja, pero por ejemplo en un paciente que está también en shock, que es el shock anafiláctico o el shock séptico, la presión arterial puede estar aumentada. Entonces no podemos relacionar el shock a solamente basado en una disminución de la presión arterial, porque no es así. Ahora, con respecto a la fisiopatología, ¿no? Tenemos que la función principal del sistema cardiopulmonar es administrar oxígeno, ¿no? A los tejidos y también eliminar el CO2. Para que esto ocurra, tenemos que recordar algunos conceptos, ¿no? Que el flujo sanguíneo se dice que está adecuado cuando está dentro de valores normales, o mejor dicho, cuando hay un buen gasto cardíaco y la resistencia vascular también es adecuada. El gasto cardíaco, recordar que el gasto cardíaco es el volumen sistólico, ¿no? Es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Entonces, si el gasto cardíaco va a estar alterado, si el volumen sistólico, la frecuencia cardíaca, cualquiera de estas dos variables se encuentran alteradas. Y a la larga, si falla el gasto cardíaco, lo que va a la larga es a disminuir la cantidad de oxígeno que debe de ingresar a los tejidos. Asimismo, el organismo permite detectar inmediatamente alguna alteración y al detectar va a empezar a funcionar los mecanismos compensatorios. Los mecanismos compensatorios van a hacer que el paciente empiece a tener taquicardia, que aumente la resistencia vascular sistémica, es decir, se va a producir una vasoconstricción, el corazón va a comenzar a latir un poco más rápido, ¿no? Hay un aumento del tono lisomuscular, es decir, va a tratar de compensar con la finalidad que llegue oxígeno y nutrientes a nivel de los tejidos. Para ello vamos a aprender a identificar, ¿no? El shock por gravedad. Todo lo vamos a hacer en base
a los efectos en la presión arterial, sistémica. Entonces, vamos a identificar la gravedad en base a la presión arterial sistémica. Vamos a hablar del shock compensado. El shock compensado es aquel shock que tiene la presión arterial sistólica dentro del rango normal, por eso se dice que es compensado. Sin embargo, el paciente va a presentar signos de perfusión tisular inadecuada. Eso va a ser porque para poder mantener la presión arterial dentro del rango normal, va a tener que sacrificarse la perfusión, ¿no? Por ese fenómeno de vasoconstricción, ¿no? A nivel de los tejidos. Entonces, como ustedes están viendo donde yo estoy diciendo, por ejemplo, va a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no? La resistencia vascular se va a incrementar. Al incrementarse se va a vasoconstricción, entonces la piel va a estar fría, va a estar pálida, ¿no? Puede estar marmórea dependiendo del tiempo, sudorosa, el paciente va a presentar un llene capilar prolongado, ¿no? Porque hay vasoconstricción, ¿no? El riñón va a sufrir, ¿no? Va a tener una oliguria, los intestinos podemos encontrar en ese paciente los ríos hidroaéreos disminuidos porque está en hilio. Entonces, pero la presión arterial va a estar dentro del rango normal, pero van a estar sufriendo los tejidos, ¿no? Los órganos. Acá tenemos lo contrario, tenemos en este caso que tenemos otro tipo de shock. Ya no como el anterior, que era un shock donde estaba compensada la presión arterial. En cambio acá no, ya el shock es un shock hipotenso, ¿no? Es un shock hipotenso. Es decir, al inicio existe pues una compensación que hemos dicho que hay un efecto vasoconstrictor con la finalidad de tratar de mantener la presión arterial, ¿no? Pero a costa del sufrimiento de algunos tejidos, ¿no? Entonces, acá en este caso es de que al inicio existe este shock compensado, ¿no? Pero van pasando las horas, las horas y las horas y ya no va a poder mantener esa presión arterial dentro del rango normal. Entonces vamos a hablar de un shock hipotenso. El tiempo entre un shock compensado a un shock hipotenso son varias horas. Entonces nos permite identificar. Entonces nosotros tenemos que aprender a identificar en esta etapa para que no pase a un shock hipotenso. Porque después, una vez que se establece el shock hipotenso, es decir, que ya cae la presión arterial, es decir, ya esta compensación ya no la puede soportar más y se convierte en un shock hipotensivo, entonces en ese momento el tiempo para que se dé una insuficiencia cardiopulmonar y el paciente ingrese en paro, solamente son minutos. De ahí la importancia que nosotros tenemos que aprender a identificar al paciente al inicio, ¿no? Primero evitar que se nos vaya a deshidratar, ¿no? Si llega deshidratado, pues tenemos que compensarlo rápidamente, pero tenemos que identificarlo. Si no lo identificamos, no estamos bien. Entonces tenemos que aprender a identificarlo. ¿Cómo lo vamos a identificar? Fácilmente lo vamos a identificar utilizando nuestro triángulo de evaluación pediátrica. Shock, cuando solamente está alterado un lado del triángulo, ¿no? Que es de la parte circulatoria, es el shock compensado. Pero si además de ese shock compensado está alterada la apariencia, significa que el paciente, ¿no? Que antes estaba conversando con ustedes, que estaba un poquito alerta, está deshidratado, ¿no? Bueno, con sus extremidades un poquito frías, ¿no? Porque hay vasoconstricción para tratar de mantener la presión arterial. Entonces va a estar aún atento a lo que ustedes hacen. Pero ya cuando pasa a ese shock donde la presión arterial comienza a caer, entonces ustedes van a empezar a ver este paciente que ya no va a llegar mucha cantidad de oxígeno al cerebro. Entonces la apariencia, es decir, la parte del sensorio va a estar alterada y ese paciente ustedes lo van a comenzar a ver somnoliento. Y después, cuando ya se establece el shock hipotenso, cuando ya la presión arterial comienza además a caer, ese paciente pues ya en pocos minutos probablemente nos haga un paro cardíaco. Entonces es importante aprenderlo a identificar y no llegar, no
no descuidarnos y que ese paciente llegue a una insuficiencia cardiopulmonar porque ya no le va a quedar nada para el paro cardíaco. Hay una forma práctica de recordar la presión arterial, que es a través de la presión sistólica, ¿no? Que es el valor de 70 milímetros de mercurio más la edad del niño multiplicado por 2, ¿no? Si está por debajo de ese valor la presión sistólica, nosotros decimos que el paciente está hipotenso. Para recalcar en esta diapositiva que el signo clave de que ese paciente se encuentre en un shock hipotensivo es porque el nivel de conciencia ya se encuentra alterado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya está alterado. Existen diferentes tipos de shock, ¿no? Entonces esos diferentes tipos de shock los vamos a tratar de identificar ahora en esta práctica. ¿Alguno de ustedes ha visto algún paciente deshidratado, un paciente que esté en shock, de los diferentes tipos de shock? ¿Alguno levanta la mano? ¿Ninguno? Bueno, entonces existe pues un shock hipovolémico, ¿no? Existe un shock distributivo, el shock cardiogénico y el shock obstructivo. Entonces vamos a identificar las características de cada uno de estos tipos de shock. Cuando ocurre el shock hipovolémico, como su nombre lo dice, hay una hipovolemia, por una pérdida. Este shock hipovolémico es el más frecuente en el paciente pediátrico, es el más común de todos los shocks. Y bueno, definitivamente va a haber una deficiencia, ¿no? Del volumen, absoluta del volumen sanguíneo, ¿no? Intravascular. ¿Cuándo ocurre este shock hipovolémico? Hay dos formas de perder el líquido, a través de la presencia de hemorragias, es decir, va a haber un shock hemorrágico y o la presencia no hemorrágica por pérdida de diferentes líquidos, tales por ejemplo cuando el paciente presenta vómitos, cuando el paciente presenta diarreas, va a depender por supuesto del número de vómitos y diarreas, así como del volumen de cada uno de ellos. También puede ocurrir cuando hay golpe de calor, ¿no? Puede ocurrir en aquellos pacientes, por ejemplo, pacientes con síndrome nefrótico, que están con diuréticos, entonces hay una gran pérdida, ¿no? En pacientes con quemaduras también existe este shock hipovolémico, porque la pérdida de líquidos en los pacientes quemados es bastante grande, ¿no? El paciente síndrome nefrótico que hace un momento les estaba mencionando, en los pacientes con pancreatitis, en los pacientes con diabetes mellitus y con diabetes insípida. Entonces, estas son las causas de que me pueden producir shock hipovolémico de causa no hemorrágica. Dentro de las causas hemorrágicas vamos a tener sangrado gastrointestinal, eso va a depender uno del volumen, ¿no? Del volumen de sangrado que tenga el paciente. En el caso de que el sangrado no sea masivo, sino el sangrado sea poco a poco, también de los días que se encuentra sangrando el paciente, ¿no? En el caso de una cirugía, en el caso de cuando ocurre un trauma, también puede haber riesgo de hemorragia. En una ruptura hepática, evidentemente, o una ruptura de vaso, hay daño grave cuando hay daño, laceraciones en los vasos sanguíneos, en los accidentes de tránsito, ¿no? Por ejemplo, cuando hay sangrado intracraneal, cuando existe una fractura, sobre todo de los huesos largos, también puede ocurrir este shock hipovolémico, pero en este caso por hemorragia. Entonces, nosotros siempre tenemos que estar atentos a nuestras funciones vitales, ¿no? Porque cuando el paciente está
con pérdida de líquidos, lo que se va a traducir al inicio es un aumento de la frecuencia cardíaca, es decir, primero vamos a observar el aumento de la frecuencia cardíaca y después al final vamos a encontrar la caída de la presión arterial. Entonces yo no voy a tratar de identificar ese paciente cuando ya tenga una caída de presión arterial, yo tengo que aprender a identificar a ese paciente al inicio. Eso significa que tengo que hacer una buena historia clínica y tengo que hacer un buen examen físico, ¿no? Porque no quiero ya dar tratamiento cuando ya se ha establecido el shock, si pudo haber, si hemos debido de identificarlo antes de que ocurra esa situación. Entonces, en el shock hipovolémico, siempre nosotros vamos a utilizar nuestra evaluación, nuestro triángulo de evaluación pediátrica con los 3 lados que hemos mencionado, la apariencia, la respiración y la circulación, y también vamos a utilizar nuestra evaluación pediátrica, ¿no? Utilizando o recordando la A, que es la apertura de la vía aérea, la parte respiratoria, la circulatoria, si existe o no existe algún déficit neurológico y en sí la exposición en torno a lo que corresponde al paciente. En cuanto a la A, generalmente lo primero que tenemos que hacer es identificar, ¿no? Identificar si la vía aérea se encuentra permeable. Hay que identificar si ese paciente, cómo está el nivel de conciencia de ese paciente, ¿no? Porque hemos dicho que si el paciente no recibe mucho oxígeno, la apariencia va el nivel de conciencia va a estar alterado, ¿no? Al inicio puede estar el paciente un poco irritable y después va a estar bastante hipoactivo y somnoliento. Entonces, la apariencia es bastante importante. Nosotros debemos evaluar la parte respiratoria, verificar si ese paciente tiene taquimia. Yo tengo que hacer la diferencia entre la taquimia, que es el aumento de la frecuencia respiratoria, a que ese paciente, además de aumento de la frecuencia respiratoria, pueda tener un aumento del esfuerzo respiratorio, es decir, hay un trabajo respiratorio que es evidente en la caja torácica de ese paciente, y eso es lo que yo tengo que aprender a identificar. Entonces, taquimia es el aumento nomás de la frecuencia respiratoria y el esfuerzo respiratorio, ¿no? Los diferentes niveles de retracciones que podemos encontrar a nivel de la caja torácica, tirajes subcostales, intercostales, supraesternales, supraclaviculares, retroesternales, etc. Entonces, yo tengo que identificar. Acuérdense que a medida, al inicio hay un aumento de la frecuencia, puede haber un aumento de la frecuencia respiratoria como respuesta en el paciente que tiene una hipovolemia, ¿no? Pero a medida que va avanzando y si yo no respondo a tratar o a identificar y tratar lo más pronto posible, siempre los pacientes se pueden agotar cuando se habla de problemas respiratorios, ¿no? Entonces, evaluamos en el shock hipovolémicos, hacemos nuestra evaluación pediátrica, evaluando si el paciente tiene, si está permeable o no permeable la vía aérea, si hay compromiso respiratorio, vamos a evaluar la parte circulatoria. Como este paciente está con una hipovolemia, ha perdido líquidos, entonces el corazón va a comenzar a bombear un poquito más rápido para poder mantener el gasto cardíaco, entonces va a aumentar y el paciente va a presentar un aumento de la frecuencia cardíaca, va a estar taquicárdico, la presión arterial sistólica va a mantenerse adecuadamente, pero hay un acortamiento de la presión diferencial o existe una hipotensión sistólica con un acortamiento de la presión diferencial. ¿Cómo van a estar los pulsos periféricos? Yo los voy a encontrar, si el paciente está hipotenso, no va a llegar, entonces voy a encontrar pulsos periféricos débiles o que no voy a palpar. Acuérdense que el efecto en el caso de hipovolemia, lo primero que se va a hacer es una vasoconstricción, ¿no? Y al hacerse vasoconstricción, disminuye el flujo sanguíneo en la parte distal, ¿no? Entonces, es por eso que de repente no voy a poder inclusive palparlos, ¿no? Los pulsos centrales van a estar débiles, el llenado capilar va a estar prolongado, esa piel de este paciente va a estar un poco sudorosa, la piel puede estar pálida y marmórea porque hemos dicho que hay, para tratar de compensar hay una vasoconstricción distal, entonces, y las extremidades van a estar frías, ¿no? Y hemos dicho que si eso avanza, yo no lo identifico al inicio,
Entonces, a la larga se va a comprometer la parte de la apariencia y ese shock que al inicio estaba compensado se va a descompensar a un shock, se va a descompensar a un shock ya descompensado, donde ya la apariencia va a estar alterada, es decir, el nivel de conciencia va a estar alterado, ¿no? Ese paciente, como no tiene, como es un shock hipovolémico, también va a sufrir el riñón y el riñón, hemos dicho que se va a manifestar a través de la oliguria, ¿no? Es decir, va a tratar de compensar, pero el paciente va a sufrir, va a tratar de mantener la presión arterial, ¿no? Pero va a sufrir el riñón y el paciente va a presentar oliguria. En la parte del déficit neurológico se va a alterar después la conciencia, ¿no? Si no hay una respuesta rápida. Primero, si no hay una respuesta rápida para poder identificarlo y después una respuesta rápida para dar el tratamiento, ¿no? Y las extremidades, generalmente como ocurre vasoconstricción, las extremidades van a estar completamente un poco frías, ¿no? Entonces, en este shock hipovolémico, la precarga va a estar reducida porque va a haber falta de aporte o pérdidas. La contractibilidad al inicio va a estar normal para tratar de aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no? Para tratar de mantener la cantidad de volumen necesario, ¿no? Y la poscarga también va a estar aumentada en el síndrome, en el shock hipovolémico. ¿Qué ocurre en el shock distributivo? El shock distributivo es otro tipo de shock, ¿no? Donde existe una distribución, ¿sí? Incorrecta del volumen sanguíneo con una perfusión adecuada de los órganos y de los tejidos. Entonces, en general, la mayoría de shocks distributivos, ¿no? Pueden tener una precarga normal o disminuida, la contractibilidad puede estar normal o disminuida y la poscarga es variable. Entonces, los tres tipos de shock distributivos que nosotros conocemos es el shock séptico, ¿no? El shock anafiláctico y el shock neurogénico. Cada uno de ellos sí son shocks distributivos, pero van a tener ciertas características que las vamos a mencionar que las voy a mencionar dentro de un momentito. Entonces, ¿qué pasa de ese paciente que llega a la emergencia con shock séptico? Pues para que sea séptico, ese paciente tiene que tener un foco infeccioso, ¿no? Puede ser una celulitis, ¿no? Que empezó con una celulitis y eso no fue controlada a tiempo y se convirtió en un shock séptico, en un paciente de repente con tendencia a ser inmunodeprimido o inmunodeprimido. Entonces, ese paciente con shock séptico se va a comportar, va a tener ciertas características, ¿no? Entonces, precarga va a estar reducida, la contractibilidad va a estar normal o reducida y la poscarga va a estar variable. Entonces, este paciente con shock séptico, la vía aérea va a estar permeable, ¿no? Excepto que el paciente tenga ya el nivel de conciencia esté afectado. Entonces, si está afectado, ya esa permeabilidad de la vía aérea puede estar afectada, ¿no? Porque puede estar por consecreciones, ¿no? Entonces, porque ya el paciente ya no está consciente. Entonces, al no estar ya consciente, ahí sí podría estar ya no permeable la vía aérea. Ese paciente, ese paciente va a presentar taquipnia, es decir, va a haber un aumento de la frecuencia respiratoria, uno, en el caso que estuviese con fiebre en ese momento, aún más, y otro por el mismo problema de fondo que es el séptico, ¿no? Va a haber un aumento del esfuerzo respiratorio, es decir, va a haber una hiperpnea, ¿sí? En el caso de que ese paciente, por ejemplo, el foco fuese una neumonía, entonces además de la taquipnea, que es el aumento de frecuencia respiratoria, va a haber, dependiendo del grado de la extensión de la neumonía, va a tener también un esfuerzo respiratorio, es decir, un trabajo respiratorio, y ya no va a ser solamente taquipnea, sino también hiperpnea, o haya desarrollado también de repente un edema pulmonar cardiogénico. Entonces, ese paciente va a tener estas características desde el punto de vista respiratorio. Desde el punto de vista circulatorio, este paciente pues definitivamente está en shock, va a estar taquicárdico, ¿no? Generalmente está taquicárdico. A medida que había avanzado pueden presentar también bradicardia, pero generalmente está taquicárdico, ¿no? Y si está con fiebre, aún con mucha más razón. Pero ¿qué características va a
este shock séptico. Este shock séptico va a tener las características, si ustedes comienzan a palparle las extremidades, el pulso en las extremidades, ustedes van a notar que ese pulso del paciente es un pulso muy saltón, ¿sí? El llenado capilar, a diferencia del shock hipovolémico, hemos dicho que va a haber una vasoconstricción, acá el llenado capilar es bastante rápido, ¿no? Bastante rápido, o también podría ser lento. Pero hay una característica que lo diferencia del shock hipovolémico, que en este caso la piel se encuentra caliente, ¿no? Ustedes van a encontrar sus extremidades, lo tocan al paciente y no va a estar frío como el del shock hipovolémico, sino va a estar caliente, a lucir pálida, pues yo, estar marmoria, porque también puede tener problemas de vasoconstricción. Eso también va a depender en la que ustedes se encuentran ese shock séptico, ¿no? Al inicio va a estar caliente, posteriormente se va a ir enfriando y van a encontrar las extremidades frías. Ese paciente, como está en shock, es un paciente que tiene hipotensión, ¿no? Aumento de la presión diferencial. Hemos dicho que pueden estar las extremidades calientes al inicio y después las extremidades las van a encontrar ustedes completamente frías, ¿no? Con un acortamiento de la presión diferencial. Existen, como está en shock, ¿no? Y si ustedes no lo detectan inmediatamente, pues este paciente también puede tener alteración del estado de cambios en el estado de conciencia, ¿no? Al comienzo va a estar irritable y cuando ya el oxígeno siga disminuyendo, ya va a estar más somnoliento, ¿no? Entonces, yo en el paciente pediátrico tengo que aprender a identificar los tipos de llanto, ¿no? A veces el paciente llora, está irritable, ¿no? Entonces puede ser, y está con una neumonía y está irritable, entonces no me puedo olvidar que podría ser esa irritabilidad por la falta también ya de oxígeno, y ya pues, eso después se va a entablar con una somnolencia en ese paciente, ¿no? Entonces, en este paciente con shock séptico, además, vamos a encontrar cambios en el nivel de conciencia que hace un momento les he mencionado. Este paciente va a estar con fiebre, también puede estar con hipotermia, ¿no? Las extremidades, ya hemos dicho hace un ratito, pueden estar calientes, pueden estar frías, y como es un paciente con shock séptico, también pueden haber alteración a nivel de las plaquetas, y nosotros vamos a encontrar en ese paciente la presencia de petequias. Entonces, eso se trata un shock séptico, tiene que haber un foco infeccioso, ¿no? Tengo que buscar el foco infeccioso, es un shock, es un shock que va a cursar con fiebre, ¿no? Que yo al inicio voy a pensar, las extremidades están calientitas, no pasa nada. Yo tengo que tenerlo presente para poder hacer el diagnóstico. Si yo no tengo presente las enfermedades, no voy a poder hacer el diagnóstico. Entonces, tener presente que también shock puede ocurrir y las extremidades del paciente pueden estar calientes, porque puede ser un shock séptico, donde hay un proceso infeccioso, ¿no? Yo no voy a esperar que haya trastornos de la conciencia en ese paciente y yo ya lo encuentre todo somnoliento. Yo tengo que aprender a identificar al inicio. Y la presencia de petequias en un paciente febril con un foco infeccioso definitivamente me tiene que hacer sospechar en un paciente con shock séptico, que es un shock distributivo. Hay otro tipo de shock también que es distributivo, es el shock anafiláctico. Shock anafiláctico se lo pueden encontrar en cualquier momento de su vida, independientemente de la especialidad que puedan tener. Pueden ser cirujanos, le colocan un analgésico al paciente y el paciente puede morir por un shock anafiláctico. Entonces, pueden ser las personas dentistas, pueden indicarle un POSIP y puede ese paciente terminar con un shock anafiláctico. Acuérdense que el paciente con un shock anafiláctico no es que inmediatamente, puede ser que ustedes le coloquen una droga e inmediatamente hacen el shock anafiláctico. Hay otras veces que el paciente se va sensibilizando y con una dosis más les hace shock anafiláctico. Entonces, siempre uno tiene que tener cuidado cuando tiene un paciente de preguntarle si en algún momento ha hecho algún tipo de reacción alérgica, no necesariamente ronchas, puede ser la presencia de una palidez, etcétera, ¿no? Edema, ¿no? Ante la ingesta o la aplicación endovenoso intramuscular de algún medicamento.
Entonces siempre lo tenemos que tener presente y tenemos que aprenderlo a manejar porque puede ocurrir en cualquier momento. En algunos casos puede ser fatal. ¿Sí? Entonces, este shock anafiláctico se caracteriza porque la precarga está reducida, la contractibilidad puede ser variable y la postcarga, el ventrículo izquierdo está reducido y el ventrículo derecho estaría aumentado. Entonces, ¿qué? Si yo veo a ese paciente va a venir pues con un problema, si hay un edema, un angioedema, o edema, angioedema, ese paciente va a estar alterado probablemente tanto sensorio como también la frecuencia respiratoria, la frecuencia respiratoria, no va a depender de la magnitud del edema, porque el edema no solamente es lo que ustedes van a ver en la parte externa, sino es el edema en toda la vía aérea. Entonces va a producir un edema, van a ustedes ver la cara del paciente completamente edematizada, los labios edematizados, ¿no? Entonces va a haber una disminución en el diámetro de la vía aérea y por lo tanto ese paciente va a tener alterada la vía aérea. En cuanto a la parte respiratoria, va a depender si la vía aérea se encuentra edematizada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ese paciente va a presentar signos de dificultad respiratoria y va a depender si la vía aérea está completamente obstruida por el edema, entonces definitivamente el paciente va a tener una gran dificultad respiratoria y después ya va a dejar de respirar, ¿no? Entonces, o pueden escuchar en ese paciente la presencia de estridor, la presencia de sibilantes, ¿no? En un paciente que de repente solamente tiene discreto edema, pero ya tiene compromiso tanto de la vía aérea como de la vía respiratoria. Ese paciente, como es un shock anafiláctico, ustedes van a tomar la presión arterial y ese paciente va a estar hipotenso, ¿no? Porque va a existir una vasodilatación, al una vasodilatación va a haber una hipovolemia y por lo tanto va a haber el gasto cardíaco va a estar disminuido. Entonces va a haber una hipotensión. Ese mismo paciente se supone que ya las vías aéreas están obstruidas por este gran angioma que tiene y encima que el flujo sanguíneo también ha disminuido porque el paciente está hipotenso, ¿no? Entonces, ese paciente, la presión arterial va a estar baja y ese paciente además va a estar taquicárdico. Si le falta oxígeno, el paciente al inicio va a estar ansioso, se va a agitar, ¿no? Además de esa ansiedad por la falta de oxígeno, ¿no? La falta de aire, entonces va a estar más agitado, va a estar bastante desesperado, ¿no? Porque el oxígeno ha disminuido. En la piel, ¿qué ocurre? En la piel vamos a encontrar pues las famosas urticarias, ¿no? Y esto es por la liberación de histamina y ese paciente puede presentar náuseas y vómitos, ¿no? Por un reflejo vagal. Entonces, ese pacientito con shock anafiláctico puede llegar con una simple urticaria, puede presentar solamente una simple palidez, una vasoconstricción al momento de la colocación de un medicamento o puede llegar ya completamente cianótico y de repente sin oportunidad de tratamiento, ¿no? Porque llega a la puerta del hospital y ahí ya fallece. Les voy a contar los casos que yo he visto de shock anafiláctico que no han retornado. Uno, cuando empecé mi internado, el primer día en mi guardia ingresó un paciente, nunca me voy a olvidar lo cianótico, morado y hinchado que estaba, edematoso. Era un paciente que había ido al odontólogo, estaba recibiendo Posipen, ¿no? Y al recibir Posipen se sensibiliza y hace un shock anafiláctico. Cuando llegó al hospital le llegó como las características que hace un momento le mencionaba. El otro paciente es un paciente que tenía una hepatitis colestática con un perfil de coagulación alterado, se le indica fitomenadiona, que es la vitamina K, le colocan una vez, le dice a la enfermera, la mamá que le llamó la atención la palidez, no, la enfermera no lo reporta la palidez al momento de colocarle el medicamento, la siguiente vez que le colocan el paciente tiene un shock anafláctico y fallece. El otro paciente fue un paciente que le colocan el metamizol
¿no? Nadie reporta absolutamente nada, no había una historia de una reacción alérgica. Ese paciente ya estaba en condición de alta, era una lactante, hija única de una técnica del hospital, y le colocan, la mamá salía a las 7 de la noche, la paciente estaba en condición de alta, ya con indicación para irse a su casa, esperando que la mamá la recoja a las 7 de la noche para llevarla a la casa. Presenta una temperatura de 37,5 y la mamá le dice que lo coloquen por viento venoso. Que por favor, para que no le duela, que se lo coloquen por endovenoso. Le colocan el metamizol por endovenoso y el paciente es un shock anafiláctico no sale. Eso significa que yo tengo que pensar que todo medicamento siempre puede el paciente sensibilizarse, ¿no? Que la siguiente vez que vuelve a ocurrir el evento puede ser fatal. Los medicamentos tenemos que utilizarlos de preferencia por vía oral porque nos da oportunidad a reaccionar en el caso de un paciente que sea por vía endovenosa, y que los medicamentos hay que indicarlos y dárselos solamente cuando el paciente lo requiere. Y jamás olvidarnos de preguntar si el paciente es alérgico o no. Sigamos. Entonces, el otro caso de shock, de shock distributivo es el shock neurogénico, ¿no? Este shock neurogénico se caracteriza porque la precarga está reducida, la contractibilidad, está normal y la poscarga está reducida. Entonces, en este tipo de shock neurogénico, es un paciente pues, que va a tener una hipotensión con un aumento de la presión diferencial bastante marcada. La frecuencia cardíaca puede estar normal o el paciente puede estar bradicárdico. Puede tener un aumento de la frecuencia respiratoria de tipo diafragmático, puede tener un aumento de la frecuencia en general respiratoria, ¿no? Y puede haber una alteración a nivel de los músculos del diafragma. Entonces, esa es característica de un shock neurogénico, eso es otro shock de tipo distributivo. El shock cardiogénico también tiene sus características, ¿no? Este shock cardiogénico se caracteriza porque la perfusión tisular está asociada a una disfunción del miocardio. Entonces acá vamos a tener las cardiopatías, las miocarditis, las arritmias, las intoxicaciones o toxicidad por fármacos, las lesiones miocárdicas que me pueden generar un shock anafiláctico. Pero ¿qué característica en particular, aparte de todas las características de un shock qué característica va a tener este paciente con shock cardiogénico? Va a tener la característica que va a tener un aumento del esfuerzo respiratorio, es decir, vamos a notar ese paciente que tiene retracciones, aleteo nasal, la presencia de quejidos, puede tener edema pulmonar, ¿sí? Va a tener signos de insuficiencia cardíaca en la parte circulatoria, puede tener edema pulmonar, puede tener hepatomegalia, puede tener ingurgitación yugular, cianosis, etcétera, ¿no? Entonces, estas características, sobre todo el aumento de la parte respiratoria, los signos de insuficiencia cardíaca y la presencia de cianosis, puede hacer pensar en un paciente que generalmente es cardiópata, pues que este paciente se encuentra con un shock cardiogénico. El shock obstructivo. Este shock obstructivo, dentro de este shock obstructivo tenemos los siguientes tipos, las diferentes patologías, ¿no? Un neumotórax a tensión, tenemos aquellos pacientes que pueden tener un taponamiento cardíaco, aquellos pacientes que tienen lesiones en ductos dependientes, o aquel paciente que tiene una embolia pulmonar masiva, puede presentar este tipo de shock obstructivo. Entonces, ¿qué características van a tener con neumotórax a tensión? El paciente con neumotórax a tensión, lo que vamos a observar es una dificultad, una desviación de la tráquea hacia el lado
contralateral opuesto al lado del lugar donde ocurre neumotórax, ¿no? Porque en neumotórax se va a llenar el pulmón de aire, entonces va a empujar hacia el lado contrario, ¿no? Entonces, esta desviación a veces es un poquito difícil de observar, y mientras más pequeño es el paciente, sobre todo en el paciente lactante, generalmente en él va a ser más difícil encontrar esta característica. Con respecto a la parte respiratoria, pues definitivamente si estamos hablando de un hemotórax, el paciente va a tener dificultad respiratoria, va a tener una hipersonoridad en el lado afectado, ¿no? Una hiperexpansión de ese lado, los ruidos respiratorios van a ser mucho más leves en esa área, ¿no? Y compartir todas las otras características de shock. En el caso que fuese, por ejemplo, un paciente con un taponamiento cardíaco, vamos a encontrar los ruidos cardíacos apagados vamos a encontrar los ruidos cardíacos apagados en ese pacientito, ¿no? Entonces, si yo encuentro los ruidos apagados al momento de la auscultación, yo voy a decir que ese paciente tiene probablemente un taponamiento cardíaco. ¿Cómo debo de manejar el shock? Entonces, una vez de tener identificado los diferentes tipos de shock, yo también tengo que aprender a manejar el shock. No significa que sepamos cosas así muy específicas, pero sí las cosas, el manejo inicial que permita darle eh, mejor oportunidad a ese paciente. Cuando hablamos de shock, hemos dicho que disminuye la perfusión independientemente del tipo de shock que tenga. Y al disminuir la perfusión, disminuye la cantidad de oxígeno y nutrientes en ese paciente, ¿no? Y por lo tanto los tejidos. Entonces debo de administrarle oxígeno. Entonces el paciente con shock tengo que administrar oxígeno. La palabra shock tiene que significar que tengo que mejorar también esa perfusión. Y para mejorar esa perfusión tengo que ponerle volumen. Y para ponerle volumen, lo que tengo que canalizar es una buena vía. A veces no podemos canalizar una vía porque el paciente está tan deshidratado y que va a depender mucho de la habilidad de la persona, en este caso de la enfermera o del médico, en el caso que ustedes tengan un aposto en un lugar donde estén y no tengan otra persona que les apoye, de poderlo encontrar. Entonces, lo que sí van a poder hacerlo rápido también es de recién hacer una punción intraósea. Entonces, en el caso de que no se pueda canalizar la vía, pues tienen que utilizar una vía intraósea, entonces, y así aseguran pasarle el fluido, la cantidad de líquidos que este paciente necesita para poder revertir el shock, ¿no? En ese momento. Entonces, debo de revertir los efectos de la perfusión, ¿sí? Con la finalidad de mejorar la función de los órganos y evitar el progreso, ¿no? Hacia una insuficiencia cardiorrespiratoria y el paro cardíaco correspondiente. Entonces, oxígeno y vía aérea permeable es lo primero que tienen que hacer. Oxígeno y vía aérea, perdón, y vía canalizar una vía aérea, ¿no? Verificar cómo está la vía aérea, ¿no? Asegurarse que la cantidad de que el oxígeno que yo le esté proporcionando ingrese, para eso tengo que verificar si la vía aérea está bien ventilada o de repente necesito aspirar un poco las secreciones, le coloco el oxígeno y me dedico a canalizar inmediatamente la vía endovenosa o utilizar la vía intraósea. Entonces, colocar la vía intraósea es fácil, solamente es eh, tratar de practicarlo, ¿no? Y es fácil. Entonces, en el manejo general, primero posicionarlo al paciente, ver cómo está la vía aérea, la ventilación, el acceso vascular que les he mencionado hace un momento, proceder a la reanimación de líquidos. ¿Qué líquidos voy a utilizar? Yo voy a utilizar, pues, el cloruro de sodio a 9 por mil, ¿no? A dosis de 20 cc por kilo por dosis, y voy a repetir los bolos hasta mejorar la hipovolemia. Hay una forma de decir, ¿no? Yo primero que tengo que escuchar bien al paciente y yo puedo dar los bolos
el paciente empiece a presentar, por ejemplo, crepitantes. Si el paciente empieza a presentar crepitantes, yo paro, ¿no? Esa es una forma de evaluar. Entonces, primero evalúo la parte pulmonar, limpio y voy aplicando los bolos. Generalmente son 2 a 3 bolos, ¿no? Pero si yo veo que el paciente ya presenta crepitante, automáticamente lo suspendo, ¿no? Pero yo tengo que tratar de aperturar la vía endovenosa o a través de vía intraósea y dar volumen, porque el shock es shock, tengo que dar volumen. En el caso de los pacientes del shock cardiológico, entonces allí no voy a dar el mismo volumen, ¿no? Entonces tengo que dar menos volumen de 5 a 10 mililitros por kilo por dosis en ese paciente. Entonces tengo que tener bastante cuidado con el paciente cardiópata porque no le puedo dar tanto volumen como el resto de los pacientes. Pero cuando hay shock, independientemente del tipo de shock, tengo que poner el posicionamiento adecuado del paciente para que la vía aérea esté de la forma más adecuada, que esa vía aérea se encuentre permeable, ¿no? Colocar el acceso vascular, ¿no? Y dar líquidos. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Cuando yo tengo un paciente con shock, no le pongo el bolo y me olvido. Tengo que tener con el primer bolo, evaluarlo, ¿no? Si vemos que la frecuencia cardíaca sigue aumentada, la presión arterial sigue hacia abajo y no han mejorado, pues tengo que volverle a colocar otro bolo. Siempre evaluando la parte pulmonar para ver la presencia de crepitancia. Si hay presencia de crepitancia, automáticamente suspendo. Entonces, la identificación oportuna de un paciente, con shock es lo más importante. No olvidarse de su evaluación de la evaluación del triángulo de evaluación pediátrica con los 3 lados del triángulo, porque sí les va a ayudar bastante, ¿no? Que se hace al inicio. Entonces, no olvidarse, ya para terminar, no olvidarse de lo que corresponde a que existen diferentes tipos de shock, ¿no? Y que cada uno tiene sus peculiaridades en cuanto al diagnóstico, ¿no? Pero todos comparten que se tiene que, como parte del tratamiento, ¿no? Primero posicionar bien la vía aérea, que el paciente esté bien para que pueda ventilar bien, colocarle oxígeno y canalizar inmediatamente una vía, ya sea endovenosa, ya sea intraósea, ¿no? Para poder reponer los líquidos. ¿Qué líquido utilizar? El cloruro de sodio a 9 por mil. ¿Sí? Si es un shock cardiogénico, la cantidad ya no va a ser 20, sino va de 5 a 10 mililitros por kilo y un poquito más lento que en el caso del shock hipovolémico distributivo, en el caso cardiogénico en unos 10 o 20 minutos y en el caso del shock hipovolémico o shock distributivo en 5 a 10 minutos rápido. Mientras más rápido ingresa el cloruro de sodio, va a ser mucho mejor. ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta? Chicos, hola. En el caso del chojo séptico, pues definitivamente hay que pensar inmediatamente con los antibióticos previo cultivo. Por favor, siempre previo cultivo, antibióticos. Entonces, en el caso hay que aprender a observar y escuchar, observar y escuchar. Algo que me estaba olvidando, no se olviden siempre en todo paciente con sospecha de shock, siempre tienen que tomarle el hemoglucotest, ¿no? Sobre todo porque el paciente pediátrico, ¿no? Si no toma líquidos no toma líquidos, no toma leche, no come,
entonces puede hacer hipoglicemia. Entonces, no olvidarnos de tomar un hemoglucotés. Y si es así, pues yo voy a reponer, ¿cómo se llama? A darle a ese paciente eh, dextrosa, ya sea dependiendo de la dextrosa que ustedes tengan en la posta o en el establecimiento de salud, ¿no? Dale si es una destroza al 10%, de 5 a 10 mililitros por kilo, si tiene una destroza al 25%, de 2 a 4 mililitros por kilo. Pero lo importante es que ese paciente no se puede quedar con hipoglicemia. Mientras más pequeño es el paciente, la hipoglicemia puede generarle daño cerebral, ¿no? Entonces yo tengo que reponer inmediatamente, no olvidarme de la glucosa, por favor. Y en los pacientes que son los neonatos, ¿no? Si bien pueden llegar, generalmente podrían llegar en un shock séptico, ¿no? Además, en el neonato hay que tener cuidado, también hay que dosarle, que no está relacionado con shock séptico, pero sí tener en consideración, sobre todo si el paciente llega convulsionando, ¿no? De que no solamente podría ser por hipoglicemia, sino también por hipocalcemia. Bueno, eso sería todo, si no hay ninguna otra pregunta, si no hay preguntas. Más bien, un favor, doctor, ¿está el delegado de la clase? Doctora, ¿No buenas tienen tardes. Sí, sí, aquí estoy. Hernán? ¿Eres Hernán? No, doctora, No. soy Feder. Allá, un favor, ¿me podrás enviar la lista de los que están presentes? Sí, doctora. ¿Podría poner su correo en el chat, por favor? Y yo le envío ahí el link. Ya, gracias. Yo les sugiero también, chicos, es decir, que es importante que ustedes hagan, bueno, si pueden en algún momento hacer el APLS, el PALS, ¿no? Sería bueno que lo hagan, ¿no? Que son cursos de la Sociedad Americana de la Academia Americana de Pediatría. Les va a ayudar bastante. Estoy escribiendo mi correo, ¿ya? Bueno, chao chicos, suerte. Gracias, doctora. Gracias, Hasta doctor. luego. Doctora. Nos vemos, chao. Doctora. Ya, chao. Cuídense, chao.